Afortunadamente hay gente que todavía puede vivir de la Tierra confiando solo en sus propias habilidades y resistencia. Un ejemplo perfecto de ello es Mountain Men, el exitoso reality show que sigue a personas que dedican su vida a la supervivencia, la autosuficiencia y la naturaleza implacable. Entre sus personajes más memorables se encuentra Rich Lewis, un intrépido cazador de pumas cuyas agudas habilidades de rastreo y su inquebrantable vínculo con sus sabuesos lo convirtieron en uno de los favoritos de los fans. Durante años Rich cautivó al público con su rudo estilo de vida y su valentía para proteger tanto a su comunidad como a su jauría de perros de peligrosos depredadores. Su personalidad fuera de lo común y su gran sentido del deber le granjearon admiración y respeto. Por eso, cuando de repente desapareció de la serie, los fans se quedaron perplejos y empezaron a circular rumores. Algunos incluso especularon con que había sido despedido tras enfrentarse a los productores. ¿Pero qué pasó realmente? La verdad es menos dramática, pero mucho más personal. Rich siempre ha sido un hombre reservado que nunca ha buscado los focos ni ha complacido a los medios de comunicación. Según todas las versiones, su salida fue una decisión suya, no algo forzado por productores o personas ajenas a la serie. Su última aparición en el final de la sexta temporada ofreció a los espectadores una rara visión de su razonamiento. Rich admitió que el agotador estilo de vida le estaba pasando factura. La edad, las exigencias físicas de la caza y un creciente deseo de paz le empujaron a cambiar. Confesó que simplemente era demasiado viejo para seguir con la intensidad de sus rutinas y ya no se sentía cómodo continuando. Al final, Rich Lewis se alejó de Mountain Men por sus propios medios, eligiendo una vida más tranquila y equilibrada. Aunque los fans aún se preguntan qué estará haciendo hoy en día, su legado en la serie, permanece intacto una figura audaz y respetada que encarnó el espíritu de la supervivencia. Sigue viviendo en Ruby Valley, el pequeño pueblo del noreste de Montana, que un día fue su hogar o ha cambiado de vida. Desgraciadamente, hoy en día hay poca información sobre la vida de Rich Lewis. No parece tener ninguna cuenta en las redes sociales y su familia no ha compartido ninguna actualización sobre él en los últimos años. El hombre que una vez fue conocido como el cazador de leones de Montana se ha alejado de los focos y por ahora su paradero sigue siendo un misterio. También es lamentable que desde que Rich Lewis dejó Mountain Men ni siquiera el canal Historia haya proporcionado ninguna actualización sobre su vida actual. A los fans les encantaría saber qué está haciendo ahora, pero también es comprensible que Rich prefiera mantener su vida en privado, sobre todo después de compartir tanto de ella en el programa. Como muchas estrellas de reality, Rich mostró solo lo que decidió mostrar. Nunca pareció interesado en la fama o la atención pública más allá de la propia serie. Es difícil mantener una vida privada en el mundo de hoy, sobre todo después de estar en la televisión. Estamos acostumbrados a saberlo todo sobre nuestras estrellas favoritas, incluso detalles que probablemente deberían seguir siendo privados. Pero los hombres de Mountain Men son diferentes. Ya sea por su estilo de vida único o por sus valores personales, no persiguen los focos. En cambio, mantienen su vida privada en secreto, y Rich Lewis siempre ha sido una de esas personas. Vale la pena señalar que cuando se trata de Rich Lewis, encontrar información detallada sobre su vida fuera de la cámara es especialmente difícil, incluso en comparación con sus antiguos compañeros de reparto de Mountain Men. Aunque desgraciadamente sabemos muy poco sobre sus primeros años de vida, su educación o sus antecedentes familiares, sí sabemos que Rich es originario de Idaho. Antes de debutar en televisión, llevaba más de 20 años viviendo en Ruby Valley, Montana. Su esposa Diane es algo familiar para los fans, ya que apareció junto a Rich desde la segunda a la quinta temporada de la serie. Sin embargo, gran parte de su vida personal sigue siendo un misterio. No está claro si la pareja tuvo hijos, y al igual que Rich, Diane mantiene un perfil bajo sin presencia conocida en las redes sociales. Eso hace que sea casi imposible para los fans saber más sobre la pareja más allá de lo que se mostró en pantalla. Lo que es aún más intrigante es cómo se descubrió a Rich en primer lugar. No todos los días, una gran cadena como History crea un programa de éxito en torno a personas que viven en lo más profundo de las montañas. Porque lo cierto es que las montañas parecen a primera vista sencillas y tranquilas. Aún más curioso
es cómo los productores del programa consiguieron a alguien como Rich que vivía una vida privada tan fuera de la red. Si lo pensamos bien, las posibilidades de conocer a alguien con un estilo de vida tan remoto y agreste y convencerle para que aparezca en la televisión nacional son bastante escasas. Aunque podemos suponer que los productores de Mountain Men tenían una forma creativa de encontrar a las personas adecuadas para el programa, en el caso de Rich Lewis, probablemente no fue tan difícil de localizar. En el fondo, los medios de comunicación ya se habían fijado en él años antes de que se emitiera el programa. En junio de 2007, un periódico local de Montana, The Missoulian, informó sobre Rich después de que cazara un puma que había causado problemas en Ruby Valley. Con plena autorización del Departamento de Pesca, Vida Silvestre y Parques, Rich rastreó y mató al león que ya había sido calificado de peligroso por las autoridades locales. Había matado a varios sabuesos perros y animales domésticos al vivir tan cerca del bosque. No es raro que los animales salvajes deambulen por la ciudad, pero este puma en concreto se había pasado de la raya. Rich intervino para proteger a la comunidad y sus acciones no pasaron desapercibidas. No es de extrañar que ya fuera conocido y respetado en Ruby Valley mucho antes de que llegaran los Mountain Men. Sus agudas habilidades de rastreo y su valentía para proteger a los demás le convirtieron en una leyenda local. Así que cuando History buscó supervivientes reales para la segunda temporada del programa, Rich fue la elección natural. Además de sus habilidades, Rich tenía el aspecto perfecto para la televisión, con su larga y desaliñada barba, su expresión seria y su equipo de caza cubierto de amuletos, parecía salido directamente de un libro de cuentos sobre rudos cazadores de montaña. No solo era bueno sobreviviendo en la naturaleza, sino que también lo parecía. Y eso es parte de lo que hizo su presencia inolvidable en el programa. Resulta sorprendente lo querido que llegó a ser Rich Lewis entre los aficionados a los Mountain Men, sobre todo teniendo en cuenta que no era precisamente conocido por su personalidad alegre. Sin embargo, cada vez que lo veías cargar a sus perros en su vieja camioneta y dirigirse a los escarpados senderos de montaña, sabías que algo interesante estaba a punto de suceder. Aunque era un cazador hábil y centrado, Rich estaba lejos de ser un solitario. A menudo compartía la pantalla con su esposa Diane, un vecino o un amigo, enseñándoles los fundamentos del rastreo y la caza de animales salvajes. Sus segmentos ofrecían a los telespectadores una visión no solo de las técnicas de supervivencia, sino también de una comunidad muy unida, basada en la confianza, la valentía y la experiencia. El tiempo que Rich pasó como estrella de la televisión puede haber parecido demasiado corto para los fans, pero una cosa es cierta, realmente se ganó su apodo el cazador de leones. También se ganó la admiración, el respeto y el afecto genuino de los telespectadores. Como ocurre con la mayoría de las estrellas de telerrealidad, es difícil confirmar los ingresos de Rich. Las cadenas y las productoras tienden a mantener esas cifras en secreto, y Mountain Men no es una excepción. Sin embargo, eso no ha impedido que los fans y las fuentes en línea especulen. La época de Rich Lewis en Mountain Men. La heroica hazaña de Rich fue algo más que una historia de éxito local. Rápidamente atrajo la atención de los medios de comunicación locales y se convirtió en una de las historias favoritas de los residentes, que la compartían con orgullo con los visitantes. La historia tampoco pasó desapercibida para el equipo de investigación de History Channel. En aquel momento buscaban nuevos miembros para la segunda temporada de su serie de telerrealidad Mountain Men. Tras conocer las habilidades y la reputación de Rich, se pusieron en contacto con él sin dudarlo. Rich aceptó unirse a la serie, ofreciendo a los espectadores una visión de primera mano de su experiencia en supervivencia, sus habilidades de rastreo y su estilo de vida único. Mountain Men, que se emitió por primera vez el 31 de marzo de 2012, presentó al mundo a hombres que habían elegido vivir en algunas de las regiones más remotas y escarpadas de Norteamérica. No eran aventureros ocasionales de fin de semana. Eran personas que se enfrentaban a diario a la naturaleza, surcando los brutales paisajes de los Apalaches, las montañas rocosas de Montana y las vastas cordilleras septentrionales de Alaska. En la naturaleza salvaje, donde los seres humanos están lejos de la cima de la cadena alimentaria, estos hombres confiaban en las habilidades transmitidas de generación en generación. Habilidades como la caza, el rastreo
la construcción y la supervivencia sin las comodidades de la sociedad moderna. Los peligros a los que se enfrentaban eran reales. Aislamiento, fauna depredadora y la fuerza a menudo implacable del invierno. En un entorno así, la línea entre la vida y la muerte era delgada, especialmente cuando las temperaturas caían por debajo de los 60 grados y el frío se instalaba más rápido de lo que el cuerpo podía recuperarse de él. Cuando se estrenó, los espectadores se sintieron inmediatamente atraídos por la autenticidad de las historias. La primera temporada seguía a 3 hombres, Eustace Conway, Tom Moore y Marty Mayorado. Cada uno vivía en diferentes partes de las montañas, pero les unía el mismo reto: sobrevivir lejos de la civilización. Su determinación, habilidad y conexión con la naturaleza cautivaron al público, convirtiendo a Mountain Men en un éxito instantáneo. Cuando Rich Lewis se unió al reparto en la segunda temporada, añadió una capa más al encanto de la serie, mostrando la vida de un cazador de pumas, dedicado no solo a sobrevivir en la naturaleza, sino a proteger a los demás de ella. Eustace Conway vivía en Triplet, Carolina del Norte, en lo más profundo del Bosque Nacional Cherokee, cerca de la frontera con Tennessee. Cuando se empezó a rodar Mountain Men, ya había pasado 35 años en esos bosques, sobreviviendo, gracias a habilidades como la caza, el desollado y el descuartizado de animales. Cuando la gente le decía que no podía escapar de la realidad, trasladándose a las montañas, Eustace se reía. Para él, lo falso era el mundo moderno. Argumentaba que la mayoría de los estadounidenses de hoy ni siquiera podían cultivar o almacenar sus alimentos. Mientras tanto, Tom Moore vivía muy al noroeste, escondido en el vasto desierto de las montañas rocosas de Montana. Ese año, el invierno se había acercado más rápido de lo habitual. Aunque el terreno era duro e implacable, Tom no lo habría cambiado por nada. Después de más de 30 años en el mismo lugar, no tenía ningún deseo de volver a lo que otros llamaban civilización. Él y su esposa Nancy apreciaban la tranquilidad, a pesar de que sus hijos y nietos a menudo les suplicaban que se jubilaran y se mudaran a un lugar más fácil. Pero la vida en Montana no era fácil, especialmente para alguien como Tom, que tenía que lidiar con los efectos persistentes de viejas lesiones de rodeo. Los inviernos podían alargarse hasta 7 meses, y prepararse para ellos no era tarea fácil. Nancy explicaba que si no lo hacían todo en otoño tendrían serios problemas cuando llegara la nieve. Tom añadió que todos los años él y sus vecinos tenían que buscar buenos cotos de caza invernal para abastecerse de alimentos suficientes para pasar los largos meses helados. El supermercado más cercano estaba a casi 160 kilómetros de la casa de Marty Mayorato, en la frontera de Alaska. El invierno llegaba antes que a las regiones montañosas más bajas, y con él algunas de las condiciones más duras del continente. Todos los años, cuando llega la estación fría, Marty deja atrás a su mujer y a su hija pequeña en su casa de Two Rivers, a unas 23 millas de Fairbanks, y pone rumbo a uno de los lugares más remotos de la Tierra, la cordillera septentrional de Alaska. Marty, como muchos alasqueños, utilizaba una avioneta para llegar a su cabaña debido a la gran extensión de Alaska y a lo accidentado del terreno. Estaba a unos 320 kilómetros de su casa. El vuelo duró más de 3 horas y estuvo lejos de ser rutinario. Volar en Alaska es peligroso incluso en las mejores condiciones, pero el invierno lo hacía especialmente traicionero. Antes de cada vuelo, Marty tenía que preparar su avión para el invierno, lo que significaba cambiar las ruedas por esquís. Era un trabajo agotador en temperaturas bajo cero que hacían que incluso las tareas básicas fueran agotadoras. Una vez en el aire, se enfrentaba a vientos, tormentas blancas y temperaturas que podían descender por debajo de los 40 grados. Cuando Rich Lewis se unió a Mountain Men en su segunda temporada, trajo consigo un conjunto de habilidades de supervivencia completamente diferente pero igualmente vital. Rich no era solo un montañero, sino un cazador de pumas. Por aquel entonces, en 2013, la región contaba con unas 75.000 cabezas de ganado que pastaban en casi 1 millón de acres de tierras de cultivo. Cuando los pumas empezaron a merodear cerca de los ranchos amenazando al ganado, hubo un hombre en quien la comunidad confió para gestionar el problema: Rich Lewis.
Estos grandes felinos se cuentan entre los depredadores salvajes más peligrosos de Norteamérica. Aunque sus presas naturales son ciervos y alces, se sabe que atacan al ganado y en algunos casos incluso a personas cuando se acercan demasiado a asentamientos humanos. Muchos de estos conflictos comenzaron cuando los humanos construyeron casas y ranchos en las profundidades del área de distribución natural de los leones. Las leyes de protección del medio ambiente han contribuido al repunte de las poblaciones de leones de montaña en los últimos años, pero eso ha tenido un coste. Los ganaderos locales han perdido ganado y animales domésticos por los ataques de los leones. Cuando los pumas amenazaban al ganado de Ruby Valley, los ganaderos locales sabían exactamente a quién llamar. Cuando debutó en televisión en Mountain Men, los espectadores pudieron ver por qué era tan apreciado en su comunidad. En uno de los primeros episodios, un ranchero contrató a Rich después de que un león hubiera matado 2 cabezas de ganado. Rich llevó consigo su equipo de sabuesos que había entrenado durante más de 3 años para rastrear y acorralar a los pumas sin causarles daño. Se refería a esta técnica especializada como sabueso. Para iniciar una búsqueda, Rich colocaba a su perro de mayor confianza sobre el capó de su vehículo, atado firmemente con una cuerda para evitar cualquier accidente. El resto de los perros iban en la parte trasera. Mientras Rich conducía lentamente por el valle, los perros olfateaban el aire en busca de cualquier señal de un león cercano. Cuando encontraron huellas frescas en la nieve, los soltó en la naturaleza para iniciar la persecución. Rich los siguió a pie escuchando atentamente una serie específica de ladridos que indicaban que los perros habían localizado a su objetivo. Es importante destacar que Rich nunca intentó matar al león. Su objetivo era alejarlo de las tierras de labranza conduciéndolo a zonas más elevadas donde ya no supondría una amenaza. Una vez que los perros cazaban al león, Rich lo asustaba con ruido y movimiento, permitiendo que la persecución continuara si era necesario a veces hasta el atardecer. El profundo vínculo de Rich con sus perros causó una fuerte impresión en los telespectadores. Al principio presentó a 3 de sus sabuesos más hábiles, Capote, Turbo y Brandy. Con el tiempo añadió más, pero Capote siguió siendo el líder de la manada. Gracias a su experiencia y a sus instintos, Rich trataba a sus perros como si fueran de su familia y tenía como norma personal no volver nunca a casa sin que todos ellos estuvieran a salvo a su lado. En un momento inolvidable del programa, solo Capote y Brandy regresaron tras una cacería. Turbo había desaparecido. Como la zona era conocida por la actividad de los lobos, Rich se temió lo peor. Se negó a dejarlo atrás y pasó la noche en la montaña, durmiendo bajo un árbol durante 12 horas hasta el amanecer. Al amanecer, reanudó la búsqueda, y para su gran alivio, encontró a Turbo sano y salvo. No hay ningún método seguro garantizado para cazar pumas. Toda caza conlleva un riesgo real. Aunque Rich Lewis se ha enfrentado a muchos de estos poderosos depredadores y ha salido ileso, no todos sus perros han tenido la misma suerte. Una vez pagó un alto precio emocional cuando uno de sus sabuesos de confianza murió a manos de un león especialmente agresivo, al que los lugareños llamaban 3 dedos. Ese león dejó una marca en Rich no solo física sino también emocional. Tras el incidente estaba decidido a encontrarlo de nuevo y ajustar cuentas. Aunque no había vuelto a ver sus huellas desde entonces, Rich dejó claro que la próxima vez que lo hiciera no tendría piedad. Perder un perro no solo fue desgarrador para Rich, sino que también supuso un gran revés para su trabajo. Adiestrar bien a un perro de caza lleva unos 3 años, e incluso con todas sus medidas de seguridad, la naturaleza era impredecible. En cualquier momento pueden producirse lesiones o cosas peores. El fuerte vínculo de Rich con sus perros y su ruda autenticidad le granjearon un devoto grupo de fans. En la 4ª temporada de Mountain Men, los espectadores vieron lo mucho que significaba para su público. 3 fans condujeron más de 1.700 millas para visitar el remoto valle donde vivía Rich. Vinieron con un regalo, otro perro. Después de que Rich perdiera a uno de sus sabuesos más queridos por el ataque de un león durante el rodaje, quedó visiblemente destrozado. Aquel perro había sido para él como su mejor amigo. Sus admiradores, conmovidos por su dolor, le regalaron un nuevo compañero, ya fuera para criarlo como cazador o simplemente para que le hiciera compañía en casa. Cada temporada, antes de cada episodio,
Mountain Men advertía a los espectadores sobre contenidos potencialmente perturbadores. Muchos fans se dieron cuenta de que ninguna de estas advertencias estaba relacionada con los segmentos de Rich, lo que puede haber llevado a algunos a creer que sus cacerías eran de alguna manera más seguras o más mansas, pero algunos dicen que eso no era cierto. Al final de una temporada, los espectadores le vieron rastrear a una hembra de puma que llevaba 4 días aterrorizando un rancho local. Él y sus perros finalmente la rastrearon hasta una cueva en las montañas Tobacco Root, a solo 1 milla del rancho. Para confirmar que el león seguía dentro, Rich cubrió la entrada de la cueva con ramas. 12 horas después, las señales mostraban movimiento y sus perros reanudaron la persecución. Al final, cazaron al león, lo que permitió a Rich alejarlo de la zona. Nadie resultó herido aquella vez, pero fue una misión tensa y crítica, así que cuando Rich no regresó para la 7ª temporada de Mountain Men, los fans estaban comprensiblemente preocupados. Muchos temieron lo peor, que algo hubiera ido mal durante una de sus cacerías de leones. Algunos fans especularon con que Rich Lewis había sido despedido de Mountain Men debido a diferencias creativas con los productores de la serie. Los críticos de la serie afirmaban que se inclinaba más hacia la realidad guiada, presentando escenas exageradas o recreadas en lugar de momentos puramente auténticos. Otros creían que Rich había sido suspendido por las autoridades locales, concretamente por el Departamento de Pesca, Fauna y Parques, tras matar accidentalmente a un puma durante lo que debía ser una cacería disuasoria. Sin embargo, la explicación más probable de su marcha era mucho más práctica: la edad. Rich simplemente se estaba haciendo mayor, y la naturaleza físicamente exigente de su trabajo estaba empezando a pasarle factura. Aunque completó con éxito su última cacería durante la 6ª temporada del programa en septiembre de 2017, los espectadores notaron que parecía notablemente cansado mientras navegaba por el escarpado terreno. Siempre había dicho que nunca se cansaría de cazar depredadores salvajes porque realmente amaba lo que hacía, pero también entendía las realidades del envejecimiento. Sabía que envejecer significaba ir más despacio. En aquel momento nadie se dio cuenta de que se estaba despidiendo. Su última comparecencia terminó con una nota alta en la que expresó su alivio por no haber perdido ganado durante la temporada. Fue una conclusión adecuada a su tiempo en el programa, incluso si los fans no estaban listos para verlo ir. Hoy Rich Lewis parece haberse alejado por completo de la vida pública. Rich y su esposa Diane tienen 0 presencia conocida en las redes sociales. Resulta difícil determinar dónde se encuentra actualmente o cómo le va. ¿Eran reales las hazañas de caza de Rich Lewis en Mountain Men? La respuesta es sí, pero hay que tener en cuenta que todas las escenas tienen algún nivel de exageración para aumentar el dramatismo. Aunque Rich dejó la serie hace unos años, Mountain Men sigue emitiéndose. En junio de 2021, la 10ª temporada se estrenó en History Channel. En ella participaron conocidos naturalistas y cazadores, entre ellos veteranos como Eustace Conway y Tom O'Hare, que han formado parte de la serie desde sus inicios en 2012, poco después de la salida de Rich. Algunas caras nuevas se han unido al reparto a lo largo de los años. Por ejemplo, Jake Herrick y Mike Hortzman se incorporaron durante la 7ª temporada de Mountain Men. Más recientemente, Martha Tansey se convirtió en el segundo nuevo miembro añadido en la 10ª temporada de la serie. Aunque todavía no es oficial si Mountain Men será renovada por otra temporada, parece muy probable. El programa tiene una audiencia fiel y sus índices de audiencia se han mantenido altos en todas las temporadas. El patrimonio neto de Rich Lewis. Según varios informes, se estima que Rich Lewis tiene un patrimonio neto de más de $3,000, gran parte del cual proviene de su tiempo en Mountain Men. Hay poca información pública sobre otras fuentes de ingresos o propiedades que pueda poseer. Aún así, es tranquilizador pensar que su papel en la serie le proporcionó un sólido colchón financiero y que probablemente esté viviendo sus días cómodamente a su manera, tal y como siempre prefirió. Aunque no se conocen los ingresos exactos del resto del reparto de Mountain Men, se puede afirmar que muchos de ellos ganan mucho dinero, a veces incluso más que Rich Lewis, el cazador de leones. Por ejemplo, se dice que Marty Meiroto gana unos $3,000 por episodio, aunque esa cifra podría ser un poco alta.
Se cree que Jason Hawk tiene un patrimonio neto aún mayor de unos $4.000 gracias en gran parte a la serie. Se dice que uno de los miembros más famosos del reparto, Tom Moore, ha ganado unos $2.000 con Mountain Men a lo largo de los años. Eso es menos en comparación con algunos de sus compañeros. Mientras tanto, Eustace Conway tiene probablemente el mejor salario del reparto. Los informes dicen que su patrimonio neto es de alrededor de $2 millones. Esto significaría que ganaba unos $300-500 por episodio o unos $40.000 por temporada. Aunque pueda parecer mucho, es una suma modesta si se reparte a lo largo de muchos años. Aunque el reparto de Mountain Men se enfrenta a condiciones duras y a veces extremas, sus vidas no son tan peligrosas según los informes. No se ha producido ningún accidente mortal ante las cámaras durante la emisión del programa. Por desgracia, no todas las noticias del mundo de los Mountain Men son positivas. A mediados de 2017, Preston Roberts, naturalista y experto en supervivencia, falleció a la edad de 60. Según su familia, murió por complicaciones relacionadas con un tumor hepático. A pesar de los esfuerzos realizados, ningún tratamiento ni intervención quirúrgica pudo salvarle, ya que su salud empeoró rápidamente. Tras el diagnóstico de Preston Roberts, se hizo muy conocida su estrecha amistad con el veterano de los Mountain Men, Eustace Conway. Preston apareció varias veces en la serie desde su primera temporada hasta su fallecimiento. Los dos hombres no solo compartieron un fuerte vínculo, sino que también cofundaron la Turtle Island Preserve, un campamento dedicado a honrar la vida y el legado de Preston. Mountain Men le rindió un pequeño homenaje durante el final de la sexta temporada. Afortunadamente, ningún otro miembro del reparto ha muerto desde entonces, pero los fans echan mucho de menos a Preston. No es ningún secreto que los reality shows a veces pueden ser engañosos o dramatizados para entretener. Sin embargo, Mountain Men no es falso, aunque algunas escenas no sean exactamente como las retrata el equipo de producción. Por ejemplo, ya en 2013, la estrella del programa, Tom Moore, admitió que algunos sucesos se exageran para que el programa sea más emocionante. Esto incluye escenas recreadas en las que aparecen animales salvajes que de otro modo podrían no haber sido tan dramáticas. Dicho esto, la mayoría cree que Mountain Men no es un engaño. Todos los participantes son verdaderos cazadores naturalistas o supervivientes. Además, las duras condiciones climáticas a las que se enfrenta el reparto no pueden fingirse ni escenificarse. Biografía de Rich Lewis. Nació en Idaho en enero de 1954. Creció en un rancho y aprendió técnicas de supervivencia de su padre y su abuelo. Esa educación temprana moldeó su vida y lo encaminó hacia una profunda conexión con la naturaleza. En busca de una vida más tranquila, se trasladó con su esposa Diane Lewis a un terreno de 8.000 acres en el remoto valle de Ruby, en el extremo suroeste de Montana. Con una densidad de población de solo 3 habitantes por kilómetro cuadrado, el accidentado terreno mantiene alejados a la mayoría de los forasteros y Rich lo prefiere así. Alcohólico reformado sobrio desde 1994, es conocido por su franqueza e independencia y suele decir que no le gustan las personas. Ha dejado claro que no desea ajustarse a las expectativas de la sociedad y que no le importa que le llamen loco. Lo alienta si eso significa que le dejarán en paz. Sin embargo, a pesar de su amor por la soledad, Rich siempre ha cuidado de sus vecinos. Se convirtió en una especie de guardián local, asegurándose de que los pumas y otros depredadores se mantuvieran lejos de las casas de la gente. A cambio, sus vecinos le ayudaban a proteger sus tierras. Mucho antes de aparecer en Mountain Men, Rich ya era una figura local respetada en la zona de Ruby Valley. Todo fue gracias al incidente de 2007. Nadie consiguió detener al puma, sobre todo sin salirse de los estrictos límites de las leyes de protección de la fauna salvaje. Pero cuando el Departamento de Pesca, Fauna y Parques dio el visto bueno a Rich, él y sus sabuesos rastrearon al animal. Fue este tipo de valentía y conocimiento de la naturaleza lo que más tarde le valió un puesto en la televisión nacional. Pero para sus vecinos ya era un héroe. ¿Dónde está Rich Lewis ahora? Rich Lewis siempre ha valorado su estilo de vida fuera de la red, y como no tiene presencia en Internet, hay poca información pública sobre su paradero actual. Algunos rumores sugieren que Rich abandonó Ruby Valley
y cambió su estilo de vida aislado por la vida en la ciudad. Otros creen que sigue en el valle y que la comunidad local simplemente le ayuda a mantener su privacidad. Sin embargo, la opinión generalizada es que él y su esposa Diane siguen residiendo en Ruby Valley, Montana, donde viven desde hace casi 20 años. En cuanto a su salida de Mountain Men, la mayoría de los informes sugieren que fue amistosa. Aunque no hay confirmación oficial, se supone que Rich y los productores de la serie se separaron en buenos términos. Aunque a los fans les encantaría verlo de vuelta, un regreso parece poco probable en este momento. Esté donde esté, los fans esperan que Rich esté disfrutando de una merecida jubilación. Tras años protegiendo a sus vecinos, adiestrando a sus queridos sabuesos y viviendo a su aire, se ha ganado con creces la paz. ¿Qué opinas de la marcha de Rich Lewis de la serie? Cuéntanoslo en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, compártelo y suscríbete a este canal para ver más Gist de famosos. Antes de irte, mira los otros vídeos en tu pantalla.